México tiene asegurada la compra de 198.300.000 dosis de vacunas contra el coronavirus, afirmó Marta Delgado, subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, en entrevista con Joaquín López Dóriga. Aseguró que las más de 198 millones de dosis servirán para inmunizar a 116 millones de mexicanos. Esto porque algunas vacunas requieren 2 dosis. Agregó que desde octubre de 2020 México firmó contratos para la compra de vacunas Pfizer, AstraZeneca y CanSino, a las que se han añadido las de plataforma COVAX y recientemente la Sputnik V de Rusia, y que ya se han pagado 1.120 millones de pesos por ellas. También dijo que continúa vigente el plan para que en el primer trimestre sean vacunadas 15 millones de personas. Y esta noche el canciller Marcelo Ebrard ha dicho que en México se están desarrollando 22 proyectos de vacunas y tratamientos anti-COVID. Por su parte, Arturo Herrera, secretario de Hacienda, fue enfático al señalar que México no compra vacunas de segunda clase, en referencia clara a las críticas que se han hecho por el acuerdo con Rusia para adquirir vacunas Sputnik V. Aseguró que la vacuna rusa tiene una eficacia superior al 94%. Ahora vamos, este es el reporte COVID en México de hoy, jueves 28 de enero. Casos confirmados 1.825.519. Casos en 24 horas 18.670. Muertes 155.145. Muertes en 24 horas 1.506. Este es el cuarto peor día de muertes en México. Sobre la salud del presidente López Obrador, Jesús Ramírez Cuevas, vocero oficial, dijo que poco a poco recupera su vigor y salud. Y el canciller Ebrard ha dicho, y el subsecretario Hugo López-Gatell, que prácticamente el presidente permanece asintomático. Carlos Slim, quien hoy cumple 81 años, permanece en el hospital por COVID. El hombre más rico de México y uno de los de mayor fortuna en el mundo tiene coronavirus desde hace más de una semana. Se encuentra internado en el Instituto Nacional de Nutrición. José Alfonso Suárez del Real, secretario de Gobierno de Ciudad de México, da positivo a COVID por segunda ocasión. La primera fue hace 5 meses. Se encuentra hospitalizado como medida preventiva. Norberto Rivera, cardenal emérito, fue desintubado. La Arquidiócesis Primada de México informó que su estado mejora. Fue hospitalizado el pasado 16 de enero. El Seguro Social habilita un nuevo hospital para enfermos de coronavirus en Ciudad de México. Zoé Robledo, director del IMSS, anunció que el Hospital General de la Zona 24 se convierte en el centro de atención temporal Linda Vista. Tiene 40 camas para pacientes COVID. Claudia Sheinbaum hace un llamado a la población para que devuelva los tanques de oxígeno que ya no usa. La jefa de gobierno dijo que ante la escasez de tanques de oxígeno es importante ser solidario con quienes las necesitan. Rusia responde a Lili Telles. En un comunicado calificó de fake news lo dicho por la senadora panista, exmorenista, sobre la supuesta mala calidad de la vacuna Sputnik V. Señala que ha sido aplicada a 1,5 millones de personas de 13 países, incluida la propia hija del presidente ruso Vladimir Putin, y que el hecho de ser barata no significa que sea mala. Un estudio internacional refleja lo que estamos viviendo en México por el manejo de la pandemia. La historia con José Luis Puertas. México hasta el fondo de la tabla. Ojalá se tratara de fútbol o algo similar, pero no. Nuestro país ocupa el penúltimo lugar, el 97 entre 98 naciones en su manejo de la pandemia. Un estudio del Instituto Lowy de Australia comparó la respuesta de los gobiernos en las 36 semanas posteriores a haberse presentado el caso número 100 de COVID. Analizó 6 variantes: número de casos, muertes, casos y muertes por cada millón de habitantes, casos positivos con relación a pruebas realizadas y número de pruebas por cada 1,000 habitantes. México tiene altos números en casos y en muertes, pero muy bajos en pruebas practicadas. Con base en estos factores, se dio un puntaje máximo de 100 para la eficacia de la estrategia de cada país. La mejor calificación la tuvo Nueva Zelanda, con 94.4 puntos. Nueva Zelanda tiene 2.400 casos acumulados y solo 25 muertos.
Además de que esta semana detectó 3 contagios, que son los primeros desde el 18 de noviembre. A Nueva Zelanda le siguen Vietnam y Taiwán como los mejores en el manejo de la pandemia. Los últimos 5 sitios, y aquí vamos, son ocupados por Estados Unidos, Irán, Colombia, México con 6.5 puntos de 100 posibles y Brasil, al final de la lista, con 4.3 puntos de 100. De China, donde inició el virus, no se puede decir nada porque no existen datos públicos sobre cómo ha enfrentado la pandemia. Pero esos pueden ser cuentos chinos. Lo que más nos interesa es lo que sucede aquí. Para las noticias con Alberto Vega, José Luis Puertas. Estos casos han causado mucho revuelo en las redes sociales y sobre el tema te pregunto esta noche, si pudieras, ¿viajarías a Estados Unidos para vacunarte? ¿Sí o no? Participa a través de @BMDigital en todas las redes sociales. Vamos a ir a un corte y regresando te diré la preocupación de Joe Biden por la avalancha de mexicanos que están yendo a Estados Unidos a vacunarse. Regresamos de volada. El 80% de las personas que contraen el COVID-19 se recuperan de la enfermedad sin necesidad de un tratamiento especial. 1 de cada 6 personas la desarrolla de forma grave y tiene dificultad para respirar. Personas mayores o que padecen afecciones médicas subyacentes como hipertensión arterial, diabetes o problemas cardíacos tienen más probabilidad de desarrollar la enfermedad de manera grave. Solo el 2% de las personas que han contraído el COVID-19 han muerto. Si presentas tos, fiebre y dificultad para respirar, no dudes en buscar atención médica. Hoy en día en México y el mundo la seguridad es uno de los bienes más valiosos para las personas. Escuadra, empresa líder en seguridad y protección integral, lo sabe porque tiene más de 12 años de experiencia. Escuadra ofrece protección residencial, corporativa, industrial y comercial. Escuadra cuenta con guardias entrenados y capacitados de manera constante y un equipo de reacción inmediata ante contingencias. Honestidad, profesionalismo, confiabilidad y legalidad son los valores que nos distinguen. Escuadra ofrece servicios de control de acceso, sistemas de circuito cerrado de televisión, alarmas de intrusión y perimetrales y central de monitoreo las 24 horas, los 7 días de la semana. Escuadra, empresa líder en seguridad integral. Estados Unidos quiere detener la avalancha de mexicanos que cruzan la frontera, no para ir de shopping ni de indocumentados, sino para vacunarse. El gobierno estadounidense informó que han identificado a muchos mexicanos que no tienen residencia y que han falsificado o mentido en sus datos con el fin de ser vacunados. Como castigo, no se les permitirá recibir la segunda dosis, se les impondrá una multa de $15,000 y su visa será cancelada definitivamente. Y es que muchos no solo han ido a Estados Unidos a vacunarse de manera ilegal, sino que lo han presumido en redes sociales. Así va la pandemia en el resto del mundo. Alemania recomienda aplicar la vacuna AstraZeneca solo a personas entre 18 y 64 años. La Comisión Alemana encargada de la vacunación señala que no existe información sobre la eficacia de las vacunas en mayores de 65 años. La farmacéutica Pfizer y BioNTech consideran que su vacuna contra COVID es efectiva para combatir otras cepas del coronavirus como la sudafricana y británica. La Fiscalía Federal de Estados Unidos denuncia un subregistro de muertes por COVID en los asilos de ancianos de Nueva York. Estima que la cifra real de decesos por coronavirus podría ser 50% más alta que la divulgada hasta ahora. Alemania estudia establecer restricciones de vuelos provenientes de Brasil, Portugal, Reino Unido y Sudáfrica con el fin de evitar contagios de las nuevas cepas de COVID.
Después de una cuarentena de 14 días, los investigadores de la Organización Mundial de la Salud por fin podrán empezar sus investigaciones sobre el origen del COVID en Wuhan, China. JCR Pharmaceuticals, un laboratorio japonés, firmó con AstraZeneca una licencia que le permite producir 90 millones de dosis de vacuna anti-COVID. Con esto y las vacunas pactadas con otras farmacéuticas, Japón espera inmunizar a sus 127 millones de habitantes y celebrar los Juegos Olímpicos en julio próximo. A las nuevas generaciones, el matrimonio les parece cosa del pasado o por lo menos no de su presente. Y las parejas, casadas o no, cada vez tienen menos hijos, sobre todo en las grandes ciudades. Sobre estos datos que se desprenden del Censo de Población 2020, Mónica Esquivel nos informa. La regla de la vida es el cambio constante. El 2020 fue un año que quedará por siempre impreso en los libros y en la memoria colectiva de todos los que hasta hoy conformamos la orbe. Este año no solo vivimos una de las peores epidemias en la historia del país, sino que por primera vez los datos preliminares del Censo de Población 2020 indicaron cambios revolucionarios respecto a la conformación de las familias en México. Es decir, por primera vez en la historia del país se reflejó en números y datos que los mexicanos y mexicanas ya no tienen como prioridad unir su vida con alguien más. En el año 2000, los censos de población, el censo de población del año 2000, mostraba en términos porcentuales que el 6% de los hogares de este país era un hogar unipersonal. En el 2010 este crecimiento porcentual se acentuó y en el 2020 el porcentaje se ha duplicado. 1 de cada 8 hogares en México lo constituye una persona. Y esto tiene implicaciones importantes. Además, los ciudadanos mexicanos ya no necesariamente tienen como proyecto de vida dejar descendencia. Y otro dato, pues que tiene que ver con lo que hago en mis investigaciones y que es el análisis sociológico de la fecundidad, es que por primera ocasión se constata la tendencia en el crecimiento de las mujeres que no tienen hijos. Esto es algo inédito en la historia demográfica de la humanidad, porque en este país en donde la maternidad es casi sagrada, le quito el casi, alrededor de 1 de cada 12 mujeres, al final de su vida reproductiva, repito, no tenía hijos. Y esto permanecía, independientemente de que la fecundidad hubiera disminuido, este porcentaje se mantenía. Los censos recientes 2010 y 2020 muestran, creo que, una tendencia ya irreversible, que es el crecimiento de este porcentaje. Las razones del por qué muchas personas no quieren casarse ni tener hijos son variadas y dependen mucho del contexto de cada uno. Pero lo cierto es que las generaciones están cambiando, ya no hay vuelta atrás. Un para siempre ya no es un ideal y los hijos no son un motor de vida. Para las noticias con Alberto Vega, Mónica Esquivel. Hay informaciones acerca de que el presidente López Obrador quiere hacer una contrarreforma energética solicitado a las cabezas de las instituciones relacionadas, es decir, Pemex y CFE, que desarrollen un nuevo plan. La intención es revocar los cambios constitucionales realizados el sexenio pasado. La reforma energética impulsada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto en 2013 causó revuelo en muchos sectores. Los empresarios y las corporaciones la celebraron, pero otros grupos lamentaron que los bienes naturales propiedad de la nación dejarán de serlo. Ya veremos en qué termina esta iniciativa. De las 48,000 escuelas privadas que hay en el país, 20,000, más del 40%, están cerca de cerrar sus planteles en forma definitiva, informó la Asociación Nacional de Escuelas Particulares. Para evitar los cierres, las escuelas buscarán ampararse para tener clases presenciales a partir de febrero. La información más amplia y completa sobre este tema la encuentras en mundoejecutivo.com.mx. Te la recomiendo. Va por México. La alianza entre PAN, PRI y PRD presentó un programa con soluciones para erradicar los problemas en materia de seguridad, salud, corrupción y desigualdad. La pregunta es, ¿por qué no lo implementaron cuando estuvieron al frente de gobiernos federales, de la presidencia, gobiernos estatales o municipales? Comienza a despejarse el cielo para los vuelos de Aeroméxico. El sindicato de pilotos aceptó reducir los salarios entre el 5 y el 15%, recibir menos viáticos y la eliminación de prestaciones como uniformes y maletas. Así, durante los siguientes 4 años, Aeroméxico ahorrará $350 millones.
Un grupo de militantes de Morena, profeministas, ingresó por la fuerza y vandalizó la sede de su partido en la colonia Roma. Están contra el senador con licencia Félix Salgado Macedonio, precandidato a la gubernatura de Guerrero, denunciado por abuso sexual. Mientras tanto, en Guerrero se alistan para que Salgado Macedonio formalice su precandidatura el domingo. Vamos a regresar con la información de una fuga en una planta en Estados Unidos. No te vayas, regresamos de volada. Hola amigos, soy Alejandro Ramos y los invito a estar en Perspectiva Política. Tenemos invitados de primera línea, protagonistas de la política y analistas expertos en esta materia. Yo fui gobernadora de un estado que depende mucho de los recursos de la federación y el recurso que te da la federación es fundamental para el presupuesto que tiene el estado. Los invitamos. ¿Estás cansado de cargar con tus revistas o periódicos cuando sales de casa y pagar por ellos precios muy absurdos? ¿Cansado de ver series y documentales en la televisión con pésima conexión cuando terminas de trabajar? No te preocupes, llegó Ready, la plataforma digital más innovadora en el mercado, en donde puedes encontrar más de 10,000 títulos en un solo clic. No importa si estás en México o en cualquier parte del mundo, lleva siempre contigo un universo literario. Suscríbete ahora y recibe un mes gratis. Ready, la plataforma editorial que está revolucionando la forma de leer. Jubilaciones, Afore, IMSS, ISSSTE, no entiendo. No te preocupes, en Ecosociales te llevamos de la mano, te asesoramos para que tengas todo el contexto en materia de seguridad social. Acompáñanos todos los miércoles y viernes a la 1 de la tarde. Un espacio de asesoría para tu bienestar social. Ecosociales. Vamos ahora hasta Madrid con José Antonio Wisner. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estás? Muy buenas, Alberto. Desde Madrid, en Europa, se habla muchísimo de las vacunas, sobre todo después de ver cómo AstraZeneca ha puesto por delante a Israel o a Reino Unido antes que a Europa. Y, por ejemplo, Bruselas ha iniciado una inspección de sus fábricas para ver si es verdad que tienen un problema de abastecimiento. Además, se está mirando con lupa todos los procesos de dinero entregado por parte de la Unión Europea para poner en marcha esas investigaciones sobre la vacunación en territorio europeo. En apenas 2 jornadas en bolsa, AstraZeneca ha perdido 5.000 millones de dólares, impulsados sobre todo por las quejas de Europa. Y Alemania está mirando la manera en la que se puede intentar bloquear parte de la exportación de vacunas para poder conseguir que esas queden en territorio europeo y poder ser consumidas por ciudadanos europeos. Es decir, hay una batalla importante con AstraZeneca en la que algunos incluso dicen que se está beneficiando a Reino Unido porque fue Reino Unido el que se opuso a la OPA de Pfizer en su momento y que esto es un pago en especie que se está produciendo en estos momentos. Lo que es cierto es que AstraZeneca está en el punto de mira de Europa y que las consecuencias, sobre todo regulatorias a futuro, ahora mismo son incalculables si AstraZeneca no da un paso atrás y empieza a dar la cantidad de vacunas que tenía prevista la Unión Europea. Muchas gracias, José Antonio Wisner. De tal suerte que la incertidumbre por el desabasto de vacunas es internacional. Esta es la miscelánea internacional. La Casa Blanca emite alerta terrorista nacional por extremistas domésticos ante el posible juicio político a Donald Trump. Se extiende hasta el 31 de marzo la presencia de 25,000 efectivos de la Guardia Nacional en Washington, D.C., lo que eso cuesta. Y la alerta por terrorismo permanecerá vigente hasta el próximo 30 de abril.
El rey Felipe VI de España pide a México que durante la celebración del bicentenario de la independencia se realce el pasado común y se siga contribuyendo al desarrollo y bienestar de ambas naciones. Así habló durante la recepción al cuerpo diplomático acreditado en España. Estados Unidos y Rusia acuerdan prolongar 5 años más el Tratado de Desarme Nuclear, conocido como New START o Nuevo Inicio. Así fue dado a conocer hoy simultáneamente por la Casa Blanca y el Kremlin, al tiempo de que animaron a China a unirse a este pacto. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó decretos para echar para atrás las leyes contra el aborto establecidas durante la administración de Donald Trump. Biden también ordenó revertir las políticas de Trump en materia de seguridad pública, de salud pública. Lanzó una convocatoria para la inscripción al llamado Obamacare, que estará vigente del 15 de febrero al 15 de mayo. El Obamacare promueve un servicio de salud de bajo precio. Paso a paso, Biden va borrando el legado de Trump. 6 muertos y por lo menos una docena de heridos fue el saldo de la explosión en una planta de alimentos en Hall County, Georgia, Estados Unidos. Según las autoridades, la explosión fue causada por la fuga de nitrógeno líquido. Esta noche, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México informa que 2 mexicanos murieron por esa fuga. 18 estados de la Unión Americana se unieron para tratar de frenar la venta libre de armas al cuidado común. Consideran que el acceso a armamento debe regularse. Incendio en el Bronx de Nueva York provocó una gran movilización de bomberos y la evacuación de varios edificios. El saldo fue de 7 locales destruidos. En Colombia, el Tribunal para la Paz culpa a los líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, de secuestro y pide que se les juzgue como criminales de guerra. En Rusia se registró una nueva ola de detenciones de partidarios de Alexei Navalny, opositor al régimen. Exigían la excarcelación de Navalny, quien fue apresado el pasado 17 de enero. El Papa Francisco prevé reunirse con el ayatolá chiita Ali al-Sistani en su viaje a Irak los primeros días de marzo. El líder chiita es conocido por el constante llamado a sus seguidores a rechazar la violencia sectaria. Hoy, hace 35 años, el transbordador espacial Challenger se desintegró 73 segundos después de su despegue de Cabo Cañaveral en Florida. Sus 7 tripulantes murieron en la que ha sido hasta ahora la mayor tragedia en la historia de los vuelos espaciales. 92 millones de pesos fue el precio que alcanzó una pintura del artista italiano Sandro Botticelli. Se trata de su obra Joven sosteniendo un medallón. El cuadro, subastado por Sotheby's en Nueva York, es considerado uno de los mejores retratos realizados por el pintor renacentista. Este es el resultado de la pregunta de esta noche. Si pudieras, ¿viajarías a Estados Unidos para vacunarte? El 61% dice sí, el 39% dice no. Muchas gracias por tu participación en este sondeo. Descubrieron en Argentina el que podría ser el dinosaurio más grande que haya pisado el planeta. Vivió hace 98 millones de años. Calculan que medía unos 40 metros de largo, que tendría la altura de un edificio de 7 pisos y que pesaría unas 70 toneladas, nada más, 70 toneladas. Paleontólogos que trabajan en la provincia de Neuquén, en la Patagonia Argentina, coinciden en que los restos encontrados pertenecen a un animal más grande que cualquier otro. No se había visto algo así. Se trata de un titanosaurio, un dinosaurio saurópodo, conocido por ser herbívoro, de cuello y cola larga y patas en forma de columnas. Los investigadores dicen que hay mucho trabajo por hacer, pero que las vértebras que han desenterrado muestran que es el esqueleto más grande jamás encontrado. En el pasado se descubrieron gigantescos dinosaurios como el Argentinosaurus y el Patagotitán, pero los expertos estiman que este titanosaurio sea un 15% más grandes. Los científicos esperan encontrar casi completo este gran espécimen. Pues hemos llegado al final, es todo por hoy. Muchas gracias por tu atención. Recuerda, nos vemos mañana. Nos vemos a las 10. Gracias, muy buenas noches, a cuidarse mucho.
Las noticias de México y el mundo están en transición. Por eso acompáñeme de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche en Transición. Tendremos a los personajes que son la noticia.